Vamos a pedir la bendición de Dios para este evento. Es una serie de enseñanzas que son de mucha importancia para nuestras vidas y vamos a rogarle a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos implorar tu bendición para lo que vamos a estar estudiando. Ayúdanos, guíanos, háblanos y concede que esta reunión, Señor, y esta serie de enseñanzas puedan ser herramientas que sean de mucha bendición para los presentes y para aquellos que las escuchen, y que sirvan para que podamos ser luz en medio de las tinieblas que son grandes. Bendícenos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo número 10. Es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo y le dice de la siguiente forma: segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Es decir, a través del Evangelio, Dios permite que la gente pueda tener acceso a la vida y que la gente pueda tener acceso a la inmortalidad. Es muy fuerte este pasaje. Está hablando del beneficio del Evangelio. El Evangelio permite que las personas, a través de la salvación otorgada por Jesucristo, puedan ser librados de la muerte y puedan alcanzar la vida y la inmortalidad. Y todo esto a través del Evangelio. El Evangelio, amado hermano, amado amigo, es un antídoto, es una verdad, una enseñanza que tiene un gran valor, una gran importancia. Y es necesario que podamos estar valorando y apreciando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Quiero comenzar leyendo una anécdota. Un chino se había convertido a Jesús y dijo lo siguiente: estando caído en un pozo, casi ahogado por el barro, clamando que alguien me ayudara, en esto apareció un anciano de aspecto venerable que me miró desde arriba y me dijo: hijo, este es un lugar muy desagradable. Sí lo es. ¿No puede usted ayudarme a salir?, dijo este hombre. El anciano le respondió: hijo mío, me llamo Confucio. Si hubieras leído mis obras y seguido lo que ellas enseñan, nunca hubieras caído en el pozo. Y con eso se fue. Pronto vi que llegaba otro personaje. Esta vez un hombre que se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Parecía estar lejos, muy lejos. Y dice el autor de esta anécdota: era Buda. Y me dijo: hijo mío, cierra tus ojos y olvídate de ti mismo. Ponte en estado de reposo. No pienses en ninguna cosa desagradable. Así podrás descansar como descanso yo. El hombre que estaba en el pozo le dijo: sí, padre, lo haré cuando salga del pozo. Mientras tanto, pero Buda se había ido. Y ya estaba desesperado cuando de pronto se me presentó otra persona, muy distinta. Llevaba en su rostro huellas del sufrimiento. Y le grité:
Padre, ¿puedes ayudarme? Y entonces bajó hasta donde yo estaba. Me tomó en sus brazos, me levantó y me sacó del pozo. Luego me dio de comer, me hizo descansar. Y cuando yo ya estaba bien, no me dijo, no te caigas más, sino que dijo, ahora andaremos juntos. Y desde entonces hemos caminado juntos. Su nombre es Jesús. Este chino está hablando acerca de la historia de su conversión y lo compara con filosofías como la de Confucio, como la de Buda, en la cual pues hay diferentes ideologías y aseveraciones, pero finalmente no hay un cambio de corazón, no hay un ejemplo, no hay una vida, no hay una relación personal con un Salvador, lo que sí acontece a través de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le decía, el Evangelio tiene un gran beneficio. A través de él, los seres humanos pueden huir del poder de la muerte. A través de él, el ser humano puede alcanzar la vida. Y a través de él, el ser humano puede ser inmortal. La inmortalidad es algo que siempre buscaron las civilizaciones. Buscaban pócimas y alimentos y experiencias para poder gozar de la inmortalidad. Y había charlatanes que ofrecían inmortalidad de una o de otra forma, obviamente a través de dinero. Pero esta se puede obtener a través del Evangelio de Jesús y a través de la gracia, es decir, algo gratuito que Dios ofrece para nuestras vidas. En Mateo capítulo 28, si me acompañas, es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo número 18, dice la Escritura, es Jesús, después de haber muerto, después de haber resucitado, y se despide de los discípulos para ascender al Padre. Y dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo el poder. Toda potestad es todo poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos dice que esta es la gran comisión que encarga Jesús antes de regresar al cielo. Y la gran comisión nos habla de ese mandamiento que Dios dio, de esa instrucción, de esa responsabilidad que recae sobre los hombros no solamente de estos discípulos, sino de cada discípulo que conoce a Jesús y que experimenta la salvación. De modo que el llamado a predicar, amado hermano y amada hermana, es para todo discípulo y discípula. El llamado no es nada más para los predicadores. El llamado no es nada más para los pastores. El llamado no es nada más para los evangelistas. El llamado es para todo discípulo, hombre y mujer. Es decir, todos los presentes tenemos una gran comisión y un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que es llevar a la gente a reconciliarse con Dios a través de ¿qué? Del Evangelio, a través de la predicación, a través de la palabra, a través de las buenas nuevas. Es importante mencionar, hermanos, que esta comisión es para hombres y para mujeres. No es nada más para pastores, evangelistas, profetas, maestros. Es para discípulos, hombres o mujeres.
Esto que estamos comenzando y que hoy vamos a estar compartiendo y en otros viernes más, es un curso que no tiene como propósito la formación pastoral. O sea, no queremos que se confunda, bueno, vamos a ser pastores y pastoras aquí, ¿no? No, no es eso. Entendemos que el pastorado es algo que Dios destinó específicamente para el varón, que la mujer tiene su lugar en la iglesia, que la mujer puede ser una anciana en la iglesia y puede instruir a mujeres más jóvenes, puede apoyar en la instrucción de los niños, puede predicar en la calle, a cualquier persona que tenga necesidad de Dios, sea mujer o sea hombre. Inclusive vemos como Priscila y Aquila le predicaron a un hombre que era poderoso en palabra, Apolos. Y le predicaron de tal forma que él pudo comprender y entender y tener una forma más clara el evangelio para que pudiera haber más efectividad en lo que él hacía. Pero esto fue a través de un matrimonio, Priscila y Aquila. Y de hecho en varias menciones que se hacen en la escritura mencionan a Priscila primero y después a Aquila. También viene Aquila y Priscila, vienen al revés, pero es interesante cómo Pablo les daba importancia a ambos y predicaban el evangelio y todos somos llamados a compartir. Y seguramente aquí hay hermanas que trabajan con niños en la escuela dominical y les servirá. Y hay hermanas que a lo mejor reparten folletos y les servirá. Y hay hermanas que a lo mejor pueden tener una célula de mujeres y les va a servir. Y hay varones que predican en células y les servirá. Y hay varones que predican en la calle y les servirá, o en el transporte público. Hay varones que van a centros de rehabilitación y esto les será útil, hermano. Y yo no dudo que aún en medio de nosotros y de la gente que escuche esta enseñanza pueda haber personas que tengan un llamado al pastorado y que Dios quiera formar algo en tu vida para que el día de mañana tú puedas servir a Dios de una forma especial. Y aun esto puede ser una herramienta que sea de bendición para poder trazar de una forma más correcta la palabra de Dios. Pero repito, esta es una serie de enseñanzas de cómo poder compartir la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra de una mejor manera, de una forma más efectiva, y de esto pueden ser beneficiados tanto varones como mujeres. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Es el apóstol Pablo otra vez escribiendo otra carta, pero esta es la primera, también es la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 2, en el verso 15. Y dice de la siguiente forma: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, o sea, es algo que debemos procurar con responsabilidad. Diligencia significa con esmero, con prontitud, con cuidado, con seriedad, de forma responsable, ¿sí? Eso es diligencia. ¿Qué sería el antónimo? O sea, lo contrario de diligencia: negligencia, irresponsabilidad, descuido, desorganización, falta de preparación. Es lo contrario. Y Dios dice: procura con diligencia. Es algo en lo cual debemos ser muy cuidadosos. Presentarte a Dios aprobado. O sea, para poder compartir la palabra de Dios en primera instancia, hermanos, es importante que seamos aprobados por Dios. Ahora, para eso no tienes que tomar un curso de teología, ni tener 10 años de caminata con Dios o 20. Con que tú hayas experimentado la obra de Dios en tu vida, tú ya estás autorizado y aprobado para
para poder testificar y compartir la palabra de Dios. Hermano, pero es que no conozco mucha Biblia y no se me graban los textos y luego me acuerdo de algún versículo, pero no me acuerdo de la referencia. No importa, hermano, hermana, predica la Biblia, predica la palabra y te vas a dar cuenta, te vas a percatar que de pronto Dios te va a empezar a dar textos, pasajes, verdades. Y vas a decir, ah, caray, yo no sabía que había memorizado tantos pasajes de la Biblia. Es el Espíritu Santo que te está ayudando para que puedas compartir y para que puedas hablar la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Alguien que está aprobado es alguien que está caminando con Dios, que Dios aprueba. Alguien que está reprobado es alguien que no está caminando con Dios. Entonces procuremos presentarnos aprobados. O sea, que estemos caminando con Dios, que estemos agradando a Dios, que estemos obedeciendo a Dios, que estemos caminando en su verdad, que estemos humillados orando a Dios, pidiéndole su ayuda, de tal forma que Dios nos apruebe y diga, yo lo voy a bendecir, yo la voy a bendecir, yo lo voy a respaldar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y lo dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No dice como super evangelista, ¿no? O como super teólogo. No, como obrero, hermanos. ¿Quién es un obrero? Alguien que trabaja, alguien que obra, alguien que está para hacer labores y a veces no son las labores más dignas, hermano. Aquí habemos ciudadanos o pasajeros de tercera. Así es, hermano. Te voy a platicar la anécdota. En una ocasión, una persona llegó a un camión que iba a viajar a cierto lugar y había boletos de primera, de segunda y de tercera. Y dijo, no, pues yo voy a comprar de primera. Pues tengo dinero, pues voy a pagar un buen boleto, un buen pasaje y pagó uno de primera. Y vio que otros pagaron de segunda y otros les alcanzó para uno de tercera. Y bueno, ya cuando llegó la hora de subirse al autobús, pues todos se subieron al mismo autobús y las butacas eran iguales. Y se sentó y se dio cuenta que del lado de él pues estaban todos y todos estaban igual de cómodos o de incómodos. Y dijo, oye, ¿de qué sirvió haber pagado un boleto de primera o de segunda si estoy junto con los de tercera? Y le dijo a alguien que estaba ahí, es que esto es a lo que te vas a dar cuenta en el viaje, en el camino. Porque van a llegar a un punto en el cual va a haber una subida muy inclinada, una pendiente muy, muy fuerte, muy elevada. Y entonces el camión no va a subir. Y los de primera se van a quedar sentados en su lugar. Los de segunda se van a tener que bajar y van a tener que caminar la pendiente, van a subir caminando. Y los de tercera van a empujar. Ellos van a ir atrás empujando el camión para que el camión pueda llegar hasta arriba. A lo mejor van a llegar enlodados y sucios, pero son los de tercera. Bueno, hermanos, aquí habemos puros de tercera. Tenemos que aprender a empujar. Y tenemos que aprender a empujar y hay que cargar sillas, y hay que lavar baños, y hay que hacer una cosa, hay que hacer otra. Hermanos, tenemos que entrarle a todo. ¿Por qué? Porque nuestro maestro le entra a todo. Y él se sentó a lavar los pies de los discípulos. Y él pide que nosotros igualmente estemos dispuestos a hacerlo. Si comenzamos con cuestiones de jerarquía, si no, que yo, pues yo ya llevo más tiempo que tú, yo llevo 13 años. ¿Cuántos tienes? 2. ¿Qué pasó? A ver, por favor, sírveme, porque tienes muy poquito tiempo, yo tengo mucho tiempo. No, hermano, aprendamos a ver a los demás, inclusive como superiores, el apóstol Pablo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aprender a amar a los demás como nos amamos a nosotros. Pablo dice, ver a los demás inclusive como superiores. Que no tenga nada de qué avergonzarse, hermanos. Somos obreros que venimos a trabajar, que venimos a darnos, que venimos a servir en lo que se tenga que servir. Y dice que usa bien la palabra de verdad. Estamos en 2 de Timoteo 1:15. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa esto?
En el griego dice que corta bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Así como un médico que toma el bisturí y hace un corte preciso para poder separar dos órganos o para poder separar un tumor de un órgano sin lastimar el órgano que es vital en el cuerpo humano. Imagínate un médico y corta el órgano. Pues ya mató al paciente, o lo dañó, o lo dejó lisiado, o va a haber complicaciones en la cirugía. Pero un cirujano que cuidadosamente va haciendo el corte y lo hace exactamente en el punto donde tiene que hacerse, de tal forma que evita que el órgano sea dañado y erradique el tumor, es alguien que corta de forma correcta, que traza de forma correcta. Y dice que debemos ser diligentes en trazar, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Que sepamos utilizar bien la escritura, hermanos. Que podamos utilizarla de la forma correcta, porque si no la usamos de forma correcta, hermano, aunque sea la escritura, puede dañar. ¿Qué usó el diablo para tentar a Jesús? La escritura. ¿Pero cómo? Fuera del contexto. Mal aplicada. No era lo correcto. Utilizó la escritura para llevar algo malo, porque si no se aplica correctamente la escritura, puede confundir. ¿Y qué hizo Jesús? Usó la escritura también, pero bien contextualizada. Y le dijo: apártate, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, debemos utilizar bien la palabra de Dios. El día de hoy, lamentablemente, la Biblia es utilizada de forma incorrecta y la utilizan distorsionando los principios generales, alterando textos de la Biblia, haciendo doctrinas que no van de acuerdo a la suma de la palabra. Y esto es porque no hacen un buen uso de la escritura. Hermanos, la Biblia no es muy complicada y Dios nos invita a que podamos trazar de una forma correcta la palabra de verdad. Para eso Dios nos ha traído a este curso, para que podamos trazar la palabra, para que podamos hacer un corte adecuado y para que podamos bendecir a la gente que nos escucha, sea un niño, sea un vecino, sea un familiar, sea alguien que pone a Dios en tu camino. Porque yo te voy a asegurar algo, hermano. Dios va a empezar a poner personas en tu camino. Si tú te preparas, Dios va a poner gente en tu camino. Y vas a ver que Dios va a bendecir lo que tú compartas, lo que tú hables. Dios te quiere utilizar, Dios te va a utilizar. Pero tenemos que ser diligentes en presentarnos aprobados. O sea, primero: Señor, quiero agradarte, quiero caminar contigo, quiero vivir la palabra, porque de nada sirve que la entienda muy bien y la conozca, pero yo no la viva. No estoy aprobado. Y dice que sea un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que corta bien con la palabra de verdad. Amados, tenemos en nuestras manos algo que es muy valioso, que es el Evangelio. Tenemos la verdad, tenemos la escritura. No podemos callar. Pudiéramos compararnos, hermanos, con médicos o con bomberos. Con médicos que tienen la vacuna y el antídoto para un pueblo que está pereciendo por una epidemia. O bomberos que tenemos la capacidad de extinguir el fuego de un edificio y la gente está siendo quemada, está muriendo por las llamas. Y tú eres el bombero y suena la alarma y tienes la capacidad de moverte en un vehículo, estacionarte, sacar la manguera, comenzar a atacar el fuego y librar a aquellos que están muriendo y pereciendo por las llamas. O eres aquel médico
que tienes el antídoto, tienes el medicamento, tienes las jeringas, tienes la pócima que puede ser utilizada para poder inyectar a las personas y no mueran y están pereciendo por causa de una epidemia. Hermanos, la epidemia es el pecado. La muerte y las llamas son lo que está ocasionando la maldad en esta humanidad. Y tú y yo somos como ese bombero, somos como ese médico y no podemos callar. No podemos guardar silencio, no podemos dejar de actuar, no podemos dejar de aplicar el antídoto. ¿Cómo juzgaría la humanidad a un médico que tiene la vacuna para que un pueblo no muera y se quede en su casa dormido y se va de vacaciones cuando es la única persona que puede hacer algo por ese pueblo o esa comunidad? O simplemente lo guarda en el refrigerador y dice: no, no lo voy a dar, no lo voy a compartir, es mío, me costó mucho trabajo, que ellos lo busquen y que lo encuentren y que lo descubran. Y mientras cientos y miles de personas van pereciendo y el médico guarda el medicamento, ¿cómo sería juzgado, hermano? ¿Cómo sería juzgado un bombero, hermano? En el cual suena la alarma, explotó la pipa ahí en el metro de Santa Marta, la gente está quemada, la gente está muriendo y los bomberos oyen la alarma, pero están muy cansados y prefieren quedarse a dormir allá en su planta o en su estación de los bomberos. ¿Cómo serían juzgados? Como asesinos, como homicidas, como irresponsables, hermanos. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que tú eres el responsable de toda la gente de afuera. No, hermano, no lo veamos así. Dios irá poniendo gente en nuestro camino. Compartamos la palabra con libertad, con gratitud, con fe, no con miedo, no con terror, con amor, pero entendiendo que tenemos un privilegio y una responsabilidad. Entendiendo eso, hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios capítulo 9, versículo número 16. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Son palabras del apóstol. 9:16. Dice la Biblia: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Qué palabras, ¿no? Me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermano, y yo no quiero poner una carga en ti, un yugo que te lleve a estar ahora en la zozobra y en la preocupación de cada persona que pasa enfrente de ti, decir: ay de mí si no le hablo. Hermano, la Biblia dice: no vayas de casa en casa, no toques de puerta en puerta. Dice: sino id y ved quién es digno y allí posad. O sea, tenemos que ver quién es digno. Y el hecho de ver quién es digno significa ver quién está preparado. ¿Quién tiene el corazón? ¿Quién tiene la actitud adecuada? De hecho, la Biblia inclusive me prohíbe que le predique la palabra a gente que la va a rechazar y se va a burlar y la va a menospreciar. Por eso dice el apóstol, por eso dice Jesucristo: no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despedacen. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque hay gente que se conduce así. Y al decir no des lo santo a los perros, se refiere a alguien que regresa al pecado, que vuelve a su vómito, que es obstinado en la maldad, que no quiere cambiar, que menosprecia la palabra, que la va a pisotear. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. O sea, si hay un familiar tuyo que se va a burlar, se va a reír, ¿para qué te pones a debatir con él? Mejor ora por él. Mejor dale testimonio.
y espera que Dios trate con su vida. Hoy está así, pero quizá en un mes la tierra se habrá preparado por una enfermedad, quizá un accidente, un sueño o circunstancias, y ahora sí invierte tiempo, porque la tierra está preparada, porque hay dignidad. Es decir, la Escritura nos manda aún que no estemos soltando la semilla sin considerar si hay dignidad o no hay dignidad. Yo sé que está la parábola del sembrador, que dice que alguna semilla cayó en buena tierra y otra cayó en mala tierra y otra cayó en pedregales y otra cayó en los espinos y otra cayó en el camino, etcétera. Finalmente eso va a acontecer, pero la Biblia nos dice: ve quién es digno y ahí invierte el tiempo, dedícale tiempo, dale seguimiento, entiende que hay tierra fértil. Pero si asumamos la responsabilidad, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿En qué sentido, hermano? En el amor. No puedo quedarme callado, tengo que dar de gracia lo que de gracia recibí. Tengo que hablar las buenas nuevas y que sepan que hay vida eterna, que Dios puede cambiar sus vidas. Aquel que está deprimido y que piensa que ya no hay salida, hay buenas nuevas. Dios quiere cambiarte, Dios existe, Dios es poderoso y Él hace maravillas. Que no callemos, hermanos. Y mucho más cuando veamos que hay necesidad, que hay hambre, que hay dignidad, que hay disposición para escuchar la palabra, no por terror, sino por amor. Dice el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad. O sea, el cristiano siente esa necesidad. Yo quiero compartir, quiero hablar de la palabra, quiero testificar. Dios pone esa necesidad y dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. El ay, los ayes son como advertencias, hermano. Y repito, no es porque seamos salvos por obras. Ay, si le predicas a 50, vas a entrar al cielo, y si no, te vas a quedar afuera. No, hermanos, la salvación es por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero cuando alguien lo ha entendido y lo valora y aprecia lo que hizo Jesús por mí, va a sentir esa carga, esa necesidad, esa urgencia. Y ese ay nos habla del valor de lo que conocemos y entendemos. No podemos callar. Primera de Pedro 3:15. El apóstol Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús, de los apóstoles, de los enviados. Y en Primera de Pedro 3:15, Pedro dice de la siguiente forma. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ay, hermano, un versículo que tiene tantas verdades. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, primero tenemos que estar apartados para Dios y dejar que Dios nos purifique, nos utilice, nos limpie, nos pula. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Imagínate que de pronto te topas con alguien en el camión y dices: ay, no me preparé para ese tema. No, mejor lo evito y luego nos vemos, dame su número telefónico, a ver si luego le llamo. No, hermano, te lo puso enfrente y te cuestionen algo, te debaten algo. Hermano, habla con fe. Dios te va a dar palabra. Dios te va a dar argumentos. Dios te va a dar respuestas. Pero confía, confía, confía en Dios. Estad siempre, siempre preparados, hermano. Imagínate
Si de pronto un domingo el hermano que va a predicar viene en camino y le pasa algo y a lo mejor se queda atorado en un tráfico o se queda ponchada su llanta o algún accidente y no puede pasar. Y bueno, pues no vino el hermano, ni modo. No, hermano, alguno de los hermanos se va a poner aquí adelante y va a compartir la palabra. Tiene que estar preparado. Y tiene que tener a lo mejor algún tema, algún texto, algún pasaje y empezará a desglosarlo. Y ¿sabes algo? La gente va a decir, ¿cómo me bendijo la predicación? ¡Qué bendición, eh! O sea, hoy hubo mucha gracia. ¿Sabes por qué Dios hace eso, hermano? No para menospreciar al predicador que se quedó atorado, hermano, sino para que podamos entender que es Él el que bendice. Las salvaciones de Jehová. Y Dios puede utilizarnos. Yo recuerdo, y te lo digo con humildad y también te lo digo con vergüenza, que cuando comencé a predicar la palabra, en ocasiones me ponía a ayunar hasta 3 días antes de predicar y no comía ni bebía nada en 3 días y estaba orando y llegaba y de pronto no había la bendición que yo quería. Y Dios me dijo, estás confiando en el ayuno y en la oración y no estás confiando en mí. Y yo dije, caray, sí es cierto, tengo que orar y ayunar, pero confiando en Dios. Está bien que ayunemos, está bien que oremos, es importante hacerlo. Jesús lo manda. Pero a veces uno puede confiar en el ayuno y en la oración y dejar de mirar a Dios y decir, ay, vengo bien ayunadito, ahora sí vas a ver cómo te va a ir. Ahí va la predica. Y cuando uno empieza a predicar, tartamudeando y se me olvida y no me acuerdo. ¿Y qué está pasando? Dios, si ayuné 3 días. Y Dios dice, no, quiero que confíes en mí. Y me llegó a pasar que alguna ocasión me dijeron, ve y predica. Y yo dije, ay, pero no estoy preparado. Ve y predica, tienes que... E iba. Y hermano, venía la bendición. Decía, Dios, ¿qué pasó? ¿Se nos visitaste? Y Dios decía, es que soy yo, no eres tú. Y no es una invitación al palomazo, hermano. No es una invitación a la irresponsabilidad. No es una invitación a no estar preparado y a no orar y a no ayudar. No, hermanos, sí hay que hacerlo, pero hay que confiar en Dios. La confianza está en Él. Y tenemos que prepararnos constantemente. Por eso dice el apóstol Pedro, estad siempre preparados. Estad siempre preparados para presentar defensa. Y la palabra defensa, ya lo hemos compartido antes, pero quizá no te acuerdas. ¿Cuál es el griego de defensa? ¿Quién se acuerda? Apologética. Apologética. Presentad defensa. El término es apologética. ¿Y sabes qué es la apologética? En la teología, la apologética es el área que se dedica a la defensa de la fe. Es el término. La apologética es la defensa de la fe. Es decir, todo aquel que se prepara para responder, para dar argumentos, para responderle a un hinduista, a un musulmán, a un ateo, a un escéptico, o sea, es la defensa de la fe, hermano. Defender la fe de Cristo. Tener respuestas, argumentos. Y dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, apologética, estad preparados para presentar defensa, es el término, defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El término defensa, hermanos, es apologética. ¿Y cómo debe ser esta actitud? Con mansedumbre y reverencia. Con respeto, hermanos. Con reverencia delante de la gente. Con reverencia delante de las personas. Si alguien nos pregunta, hermano, nos cuestiona, no vamos a enojarnos. Lo hacen porque son personas pensantes, que pueden tener quizá sus ideas y tienen una razón.
Y por lo tanto, yo tengo que dar razones que satisfagan su intelecto y que puedan convencerlo. Habrá gente que aún convenciéndolos van a decirte, no, porque esto, y es que no quieren caminar con Dios. Y a una persona que está obstinada en necio, aunque le des argumentos, no va a ver nada que lo lleve a aceptar. Pero cuando hay alguien que es humilde, que es sencillo, que está abierto y necesitado, y tú das argumentos, hermano, la gente es convencida y dicen, sí es cierto, tienes razón, de veras. Yo me he topado con mucha gente que dice que es atea. Y algunos de ellos eran compañeros míos y bueno, yo decía, ahí voy, y no, pero yo soy ateo, bueno, y empezaba yo a argumentar lo que yo entendía en su momento y empezaba, no, pues mira cómo está todo y exacto y en su lugar y esto y aquello, y la gente me escuchaban así con los ojotes y me decían, bueno, o sea, sí hay algo, o sea, sí hay algo, pero yo no creo que sea el Dios de la Biblia. Entonces ya dije, ya no es ateo. O sea, ya creyó en algo. O sea, ya lo movió eso. Entonces nada más ahora hay que demostrarle que la Biblia es un documento serio. Que podemos creer en él. Que ha pasado la prueba de la historia, la geografía, la arqueología, las profecías. Tantas cosas, hermano. Entonces, hermanos, hay que estar preparados. Hay que tener respuestas. Hay que tener argumentos. Estad preparados para presentar defensa apologética, con mansedumbre y reverencia, o sea, con respeto, con educación, con cortesía, sí con firmeza, pero con cortesía, no faltando al respeto, no lastimando a la gente, no humillándolos, no burlándonos de ellos, con mansedumbre y reverencia. Ante todo, aquel que demande ¿qué? Razón. Tenemos que tener razones. Y tenemos delante de nosotros personas racionales. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, tenemos que buscar razones que puedan sustentar o fundamentar la fe que hay en nuestras vidas. De hecho, la propia palabra de Dios nos da un texto similar, 2 Corintios 10:5, este es Pablo, 2 Corintios 10:5. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 10, versículo 5. Dice, desde el verso 4, desde el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no confiamos en cosas terrenales, carnales, humanas. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate lo que uno tiene que realizar. Derribando argumentos. O sea, hay que tirarlos. Y derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ay, hermano, para esto se necesita la influencia del Espíritu Santo. Se necesita la ayuda de Dios. Se necesita la gracia. Pero también se necesita estudiar la Biblia. Y se necesita prepararse. ¿Sí? O sea, si yo no estudio nunca y no leo la Biblia y quiero que Dios me dé palabra y que Dios me dé respaldo y que me dé argumentos, pues tampoco Dios lo va a hacer, hermanos. O sea, tenemos que profundizar en la Escritura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes, almacenes lo que en él está escrito. Y entonces Dios prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. O sea, yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir, vas a conquistar. Son palabras a Josué. Pero medita en la palabra. Razona, guárdala, vívela.
yo voy a estar contigo. Cuando estés enfrentando alguna batalla, yo voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Aquí nos habla acerca de la obra o el ministerio de Jesucristo. Mateo 4, 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Si se percatan, aquí está hablando del trabajo de Jesús, de la enseñanza, de la predicación de Cristo, pero hace una distinción. Dice, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Enseñando y predicando. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas. O sea, nos habla de un lugar apropiado para la enseñanza. ¿Y dónde predicaba? Predicaba en el barco, predicaba en el monte, predicaba en cualquier lugar. Pero la enseñanza era particularmente no de la sinagoga, sino, o sea, tiene que haber un ambiente adecuado para enseñar. Por ejemplo, esto es una enseñanza, no es una predicación. Pero si yo me pongo a enseñar esto, hermanos, un viernes en Santa Marta, Catitla, cuando la gente va pasando arriba en el metro y van pasando caminando, sí, en el griego original, y hermano, no va a entender nada. Y se van a ir, ¿qué está hablando este hombre? Y se siguen, tengo prisa, ¿no? Y no, que la palabra y el término, o sea, hermano, no puedes enseñar. Tienes que predicar ahí. Tú que vas pasando, Dios quiere cambiar tu vida. Tú que me escuchas, el Señor murió por ti. Tú que has pensado en quitarte la vida, que te sientes indigno, hoy quiero que sepas, hace 2000 años vino un hombre que transformó las vidas y las sigue transformando el día de hoy. Y la gente pasa y va escuchando, y esas verdades se quedan grabadas en su corazón, hermano. Y a veces se paran y se sientan, o están esperando la combi y Dios les está hablando. Es la diferencia entre predicar y enseñar, hermano. Enseñar es algo más didáctico, donde das datos, información, vas a un texto, desglosas, explicas, fundamentas, vas a la historia. Hermano, pero si tú quieres hacer eso en Santa Marta, Catitla, cuando la gente va caminando y pasando, no lo van a recibir, no lo van a entender, no lo van a, o sea, no van a poder comprender la esencia o lo que tú quieres enseñar. Entonces, vemos a un Jesús que enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. La palabra predicar viene del griego keruso, que significa literalmente proclamar, anunciar. Es como la labor de un heraldo. Prensa, prensa, agarraron a una persona en la colonia tal, y es algo muy sencillito, y lo van repitiendo, ¿no? Pero toda la gente sale a escuchar, ¿no? ¿A poco no? O sea, es un heraldo, está gritando, y es algo que atrae, que llama la atención, que es algo importante, que es algo urgente, que la gente, o sea, imagínate que se ponga ahí la persona a dar un audio de 40 minutos donde una planta y va caminando, avanzando, pero la gente no lo va a entender. Entonces lo que hace es algo muy breve que se repite y se repite y se repite y se repite. Creo que un predicador muy efectivo y contundente en la Biblia pudiera ser
Jonás, su predicación fue muy sencilla. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y era lo que repetía y repetía. Y ya ves, todos entraron en convicción de pecado. Y le pidieron perdón a Dios. Y se pusieron a ayunar y se vistieron en cilicio. Y desde el rey hasta el menor y hasta los animales los pusieron a ayunar. Y Dios tuvo compasión de Nínive y les dio una oportunidad. Hermano, no era algo muy teológicamente muy complicado y una revelación que traía Jonás no, hermanos, era algo muy sencillo. Estaba predicando. Es queruso, es un heraldo, es alguien que proclama, es alguien que anuncia un mensaje urgente. Eso es queruso. Y eso es predicar, hermano. Hay domingos en que es una predicación. Y hay domingos que es un estudio, es un poco más didáctico. Y está bien, se puede hacer uno u otro, no hay problema. No siempre tiene que ser estudio, a veces puede ser más algo como una predicación. O sea, como algo de proclamar, de anunciar. O puedes combinar y explicar algo y al final es algo más bien de un llamado urgente, anunciar y proclamar un mensaje que es de gran valor. Pero la Biblia hace una distinción entre la predicación y la enseñanza. Y esto lo vemos en varios pasajes de la Escritura. Yo elegí simplemente uno. Lo ponemos otra vez, Mateo 4:23. Fíjate. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicar es el griego keruso, que habla de proclamar, anunciar, un heraldo. Una plaza, un metro, un parque, el transporte público, etc. Por su parte, el enseñar viene del griego didasco. De ahí viene la raíz, o de esta raíz viene el término didáctico. O sea que es algo para entender, para razonar, para explicar con argumentaciones, algo didáctico. Didasco es. Literalmente significa ayudar a alguien a crecer. ¿A través de qué? De la enseñanza, de la instrucción, de las verdades, de lo que estás compartiendo. Didasco. Y didasco significa comunicación de ideas, experiencias y habilidades, y se asocia con la acción de un maestro. Esto es didasco. Se asocia con la acción de un maestro que está instruyendo, que está enseñando, que está dando ideas, información, habilidades, experiencias, herramientas para que la gente pueda entender cierta verdad. Esto es didasco. Esto se da en aulas de clases, en un centro de enseñanza, en una casa, puede ser en una congregación. Por eso Jesús enseñaba en las sinagogas, porque la gente iba y se sentaba con la ley, con la Torá, y abría la Torá y comenzaba a leerla y la desglosaba y la explicaba, enseñando en las sinagogas. Repito, hay lugares para enseñar y hay lugares para predicar. Y hay lugares donde se pueden hacer ambas cosas. Y el objetivo, hermanos, es que los presentes podamos aprender a predicar y a enseñar. Porque a veces vas a tener que predicar y vas a tener que anunciar un mensaje urgente. Un mensaje a lo mejor no es muy elaborado, pero es un mensaje que sabes que va a llegar al corazón de la persona. Yo te digo algo, tu pecado te está destruyendo. Y tú has visto y saboreado el pecado y sabes que nada bueno te ha traído. Hoy Dios te está buscando, está tocando a tu puerta y tú lo sabes. El Señor te ha llamado de muchas maneras. Yo no sé, pero Dios te está hablando y hoy te está buscando. Y la persona te escucha así. Y a lo mejor es una vecina, a lo mejor es un familiar y estás predicando, hermano.
A lo mejor es una plática. A lo mejor es algo donde hay la oportunidad de compartirle a alguien. A lo mejor es con una vecina, y es una conversación. Y a veces tendrás que enseñar en un centro de rehabilitación, o quizá en una célula, o en algún grupo donde te invitan a predicar. Si eres maestra de escuela dominical, hay que enseñar y explicar: mira, esto, la ovejita representa esto, y la cabrita esto, la oveja tiene estas cualidades, la cabra estas cualidades. Un cristiano se parece a la oveja por esto: la humildad, la docilidad, sigue al pastor, la necesidad. La cabrita es rebelde, y comienzas a explicar, y el niño va aprendiendo. Y a lo mejor no es algo muy complicado, hermanos, pero finalmente son verdades importantes que les van a servir a sus vidas. Estás enseñando. Obviamente, para predicar y para enseñar necesitas estudiar la palabra, estudiar la escritura, la palabra de Dios. Traje un libro, seguramente algunos lo conocen, quizá otros no lo conocen. Se llama apologética, que es el término de defensa en griego, el que leíamos en la carta de Pedro, 1 Pedro 3:15, apologética. Este libro lo escribió Norman Geisler y Ron Brooks, son los autores. Y bueno, es un libro que tiene partes un poco complicadas, un poco densas. Lo puedes conseguir, leer, a lo mejor está en internet, o a lo mejor lo puedes comprar, pero sí está denso, está complicado, no es, a veces como que sí cuesta trabajo entender algunas cosas. Pero me llama la atención que los autores comienzan este libro hablando del preevangelismo, así le llaman, preevangelismo. Y dice que a veces hay que preevangelizar. Esto viene en la página 12, en la página 13 de este libro, y ellos lo mencionan como el preevangelismo, porque imaginémonos que te topas con una persona que es atea, ¿sí? Que no cree en Dios, y por lo tanto, pues no cree en la Biblia. Piensa que este libro es como el Mío Cid, o como cualquier otro libro secular, ¿no? O sea, es como Don Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha, y sí, es una obra literaria nada más, escrita por algunos autores y con fallas y errores. Y uno dice: no, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, la palabra de vida, y a través de ella Dios puede hacer muchas cosas. Pero para él no hay eso, a él no le importa, él no cree en la Biblia. Y de pronto tú dices: mira, es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Está aquí viendo así: pues no creo en la Biblia. No, es que mira, la escritura dice, en Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y Ezequiel dice que él quitaría tu corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Y te dice: ¿y qué? O sea, yo no creo en eso. O sea, para mí Ezequiel ni existió, y lo que dice Pablo, pues a lo mejor Pablo ni siquiera es una invención de la religión. Y tú puedes citar y citar y citar textos de la Biblia, y finalmente estás hablando con alguien que, para empezar, no cree en Dios ni cree en la Biblia. Entonces, por más que cites la Biblia, va a carecer de efecto, cuando menos a su inteligencia, a su razón, ¿sí? Entonces ellos dicen: tienes que tener un preevangelismo, que es demostrar a las personas, o llevar a las personas a que crean en Dios, a que crean en su palabra, a que le den el valor a lo que está escrito aquí. Y para ello tendrás tú que utilizar quizá algún tipo de argumentos racionales, científicos, históricos, o sea, algún tipo de argumentaciones. Eso te va a servir para que le den peso a la palabra de Dios. Un día estaba yo platicando con un doctor,
eh, y lo había ido a visitar porque me pidió que le diera un apoyo tanatológico, era un médico. Y bueno, se sentó en su escritorio en su casa y me puso en una silla así lejos y así como que se sentó y como diciendo, pues háblame de tanatología. Y ya yo empecé a hablarle y él sabía que yo soy cristiano. Y me dijo, bueno, es que la Biblia, ¿cómo crees en la Biblia? O sea, la Biblia está llena de cuentos y de mitos. Para empezar, hay narraciones, por ejemplo, Noé, eso no existió, el diluvio no existió. Y yo así, o sea, lo escuché y dije, Señor, ayúdame. Porque es una persona que pues, estudió medicina y está preparado y está en una especialidad. Y dije, Dios, ayúdame. Y aquí adentro estaba orando y dije, mira, déjame decirte algo. O sea, mucha gente cuestiona la palabra de Dios, pero ¿sabías tú que hay más de 200 referencias al diluvio de Noé por diferentes culturas? ¿Sabías tú que la cultura tal, y le empecé a decir, y yo me acordaba algunos datos que había estudiado y así nada, sabía cómo se me quedaba viendo y con unos ojotes. Y finalmente, o sea, dijo, bueno, sí es cierto. Y empezó a sentir y a aceptar. Y entonces pude meterme a verdades de la palabra de Dios. Pero si yo no hubiera tenido eso, hermano, o sea, me hubiera quedado así. ¿Y qué le comparto de la Biblia? O sea, ya la está cuestionando, la está descalificando. Obviamente yo tenía poco tiempo que había estado revisando esos datos y los tenía más o menos frescos. Y entonces se los cité. Y le cité otros que tenía y todo. Y Dios me fue dando argumentos, hermano, ideas y razones y todo. Y finalmente, hermano, era un médico, era un doctor. Pero terminé orando por él, hermano. Terminé orando por él. Esto es preevangelismo. O sea, a veces es importante que tengamos argumentos que puedan llevar a las personas a creer en Dios. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo que Jesús realmente existió? No, es que aquí dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y en el principio. Oye, pues sí, pero o sea, estás usando la Biblia, tus argumentaciones son así como argumentos en círculo. O sea, ¿por qué puedo creer yo en Jesús? O sea, sí, la Biblia lo dice, pero bueno, ¿sí existió Jesús? Entonces tú puedes decir, sí, esos son documentos históricos, pero también hay referencias de autores que no son cristianos, autores judíos que hablaban de Jesús, y autores griegos que hablaban de Jesús, y autores romanos que hablaban de Jesús, y emperadores que citaban a Jesús, y documentos históricos de gente que decía, ese hombre nazareno que tenía seguidores, o sea, gente que dejó documentos que hoy confirman la historicidad de Jesucristo. Y hay más evidencias históricas de Jesús que de hombres como Platón, como Aristóteles, como Heráclito, o sea, griegos importantes. El día de hoy hay más evidencias históricas de la existencia de Jesús. Pero la gente cree en Sócrates, sí cree en Aristóteles y no están cuestionando si existieron o no existieron y los citan con autoridad y con vehemencia en las universidades. Y hay más pruebas de la historicidad de Jesús. Pero tenemos que tenerlas. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Es un poco complicado también, pero tiene partes muy bonitas. Pero hay un apartado de ese libro que se llevó un librito muy pequeño que se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell. Más que un carpintero. Ese se lo recomiendo a todos. Consíganlo, léanlo, estudienlo, porque ahí habla de evidencias de diferentes tipos para que podamos entender que Jesús fue más que un carpintero, que Jesús es Dios, que Jesús es el camino, que Jesús realmente murió, que Jesús resucitó, que hay evidencias históricas para que podamos tener la certeza de que Él dio su vida, de que Él pisó la tierra, de que Él murió y de que Él se levantó de los muertos. Más que un carpintero. Te lo recomiendo. Ese tipo de documentos, hermanos, son
pre-evangelismo, que lo que te ayudan es a preparar a la gente para que pueda escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver un texto donde hay una labor de preevangelismo, Hechos 17:16. Vamos a ver al apóstol Pablo haciendo obra de preevangelismo. Hechos 17:16. Está en Atenas el apóstol Pablo. Dice la escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas es la capital de Grecia, el lugar del conocimiento y la sabiduría, y del cual proceden muchos filósofos. Y la gente, los atenienses, era gente preparada, estudiada, y que les gustaba el conocimiento y aprender cosas nuevas y todo, ¿no? Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo estaba desconcertado, indignado de ver tanta idolatría en Atenas. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Se hablaba en la sinagoga porque había un grupo de judíos allá en Atenas, y ahí en la sinagoga judía él hablaba con los judíos, y en las plazas también, ahí había griegos y gentes de diferentes culturas. Y algunos filósofos de los epicúreos, o sea, eran corrientes filosóficas de aquella época, y de los estoicos, disputaban con él, o sea, se pusieron a debatir con él. No eran cristianos, hermano, no eran ni siquiera judíos, eran griegos y gente que era epicúrea y estoica. Eran corrientes filosóficas muy particulares y conceptos de la divinidad, de la deidad, del placer, del pecado y todo, totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, el conocimiento, la sabiduría, lo nuevo, la innovación, la revelación nueva. Así hay grupos, hermano, que tienes que predicar revelaciones nuevas, porque si no, no es atractivo. Hermano, el evangelio ya fue predicado y no estamos descubriendo el hilo negro. El evangelio es muy sencillo, ¿sí? Pero ellos sí querían escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, él empieza a utilizar lo que él veía en medio de Atenas, de Grecia. Había, ahí estaba Zeus, ahí estaba tal dios y tal dios y tal diosa y tal deidad y todo, pero había tantos altares, tantos ídolos, que por ahí hicieron uno, pues al Dios no conocido. Por si surge por ahí uno nuevo, pues ahí está el altar al Dios no conocido. Por si no hemos descubierto todavía a ese Dios, ahí está el altar al Dios no conocido. Y Pablo se agarra de ahí y dice: ¿ya vieron que hay ese altar del Dios no conocido? Sí, a él te vengo a anunciar hoy. Es de él al que te voy a... O sea, Pablo utiliza el conocimiento de la sociedad ateniense y la vivencia y la cultura para meter el evangelio. Hoy te vengo a anunciar a ese Dios que tú no conocías, pero es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. O sea, ¿qué hace Pablo? Está utilizando la propia circunstancia, contexto, tendencia de los atenienses para poderlos llevar a Cristo.
Y dice, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Se empieza a llevarlos a la razón, hermano, a la vida, a la perfección de la creación, el que hizo el cielo, la tierra, y no habita en templos hechos por manos de hombres. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y aún utiliza hasta poetas de ellos, o sea, utiliza hasta gente de ellos, así como dice tal autor fulano de tal. Ah, sí es cierto, sí lo conozco. Y de ahí, pues así Dios dice esto, y Dios afirma esto, y Dios es real. O sea, ¿qué hacía Pablo? Estaba utilizando el contexto, el conocimiento, aún la filosofía de ellos, para llevarlos y conducirlos a la verdad del Evangelio. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y comienza a meter el Evangelio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿De quién se refiere? Jesús. O sea, habla del arrepentimiento y habla de Jesús. Obviamente cuando Él comparte el Evangelio, la gente empieza ahí, se levanta el revuelo, algunos quieren, otros no quieren, pero finalmente se levanta una iglesia en aquel lugar, hermano. ¿Pero qué hizo Pablo, hermano? Pablo se contextualizó con la gente. Pablo utilizó el argumento del altar al Dios no conocido, al Dios desconocido, y de ahí se agarró para predicarles el Evangelio. Y utilizó como referencia a sus propios poetas, para que dijeran, sí, mi poeta dijo eso. Bueno, pues así es Dios, y en esto tienen verdad, dicen verdad, y les mete el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en Jesús, el Evangelio. Así vemos, hermano, en diferentes partes el preevangelismo. Por ejemplo, Jesús lo hizo con la mujer samaritana. Él no llegó a decirle, arrepiéntete mujer y cree en mí para que tengas la vida eterna. No, se puso a platicar con ella y le habló del agua y le habló de esto y de aquel monte, aquel otro monte, el pueblo, quien dice la verdad, y yo te daré un agua de beber, y si tienes sed no tendrás sed jamás, y el hombre que tienes no es tu marido, y empieza a meterse por diferentes áreas. Y después de eso la mujer dice, esperamos al Mesías, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy es el nombre de Dios, hermano. Yo soy el que habla contigo. Y cuando le dice esto a la mujer sale corriendo a Samaria y dice, he encontrado al Mesías, vengan. Hermanos, ¿qué hizo Jesús? Fue preparando el terreno. Y esto es el preevangelismo. Para ello, hermanos, tenemos que estudiar, prepararnos, estudiar la Biblia, sí, leer la Biblia, que seamos constantes en leer la Biblia, hermanos, tener un tiempo diario para estudiarla. No tienen que ser
tantos capítulos o tantos versículos, a veces es meterte un rato, hermano, a entender un pasaje, ir a otro, compararlo. Lo importante es que nos llenemos de la palabra de Dios. Démosle la importancia a la Escritura, amemos la Biblia. Y quiero terminar con 2 de Timoteo 2, porque no quiero prolongarme más de lo debido. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice la Escritura, es el apóstol Pablo, hablando a su discípulo, hablando a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice la Biblia: porque el siervo del Señor, otra vez, habla de siervo, y el siervo es el que sirve. El día de hoy, pues ya como que siervo es ya un rango, soy siervo de Jehová, ¿no? Y pareciera como que es un título, pero siervo es el que sirve, hermano. Es el que está apoyando, el que está trabajando, el que está ayudando, porque el siervo del Señor no es un concepto así, de exclusividad, es un concepto de trabajo, de servicio, de amor, de entrega, de humildad. El siervo del Señor no debe ser contencioso. No estamos para discutir, hermanos. Debe ser amable. ¿Para con quién? Para con todos. Apto para enseñar. Tenemos que enseñar, hermano. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Con mansedumbre, hermano. Pedro también lo decía, con mansedumbre defendamos nuestra fe. Podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, estamos explicando algo muy importante. Por lo tanto, tenemos que darnos a entender. Tenemos que buscar ser claros en lo que hablamos. Imagínense hablar así, hermano. O sea, bajito y no me escucho y no me entiendo. ¿Qué dijo el hermano? Pues no se oye. O hablo mal, o hablo lento, o utilizo un vocabulario que la gente no alcanza a comprender, hermano. Pues se van a ir como llegaron. Tenemos que darnos a entender. Tiene que ser algo explícito, claro. A veces tendremos que ser redundantes. ¿Qué redundantes? Repetitivos. Decir una cosa y repetirla y explicarla de otra manera, y no hay problema, hermano. A veces se necesita eso para que la gente lo comprenda. Ser redundantes. También no debemos ser demasiado extensos, hermano. Porque si me pongo a predicar 3 horas seguidas, la gente va a decir: ay, ya no capto. O sea, pues le ganaste a Pablo. Porque a él se le durmió uno, a ti te durmieron todos, ¿no? Le ganaste a Pablo, se te durmieron todos, ¿no? No, hermano, o sea, tenemos que poner un límite. A lo mejor, no sé, si estás predicándole a un grupo nuevo, yo aquí ya sé que venimos a esto, pero hay gente que llega y bueno, a ver, háblame, a ver qué vas a hablar, ¿no? No puedes tardarte mucho, hermanos. Tiene que ser algo breve, algo conciso, no muy largo, porque si no ya sí, di lo que tú digas, pero ya nada más porque ya quieren que termines o ya quieren irse, ¿no? Entonces, no ser demasiado extensos o demasiado parcos y breves, que dejemos a la gente también sin la capacidad de comprender. Debemos ser respetuosos, hermanos, amables, pacientes y tolerantes. No podemos faltar al respeto a las personas. Hay gente que en lugar de predicar son piedricaciones, o sea, son pedradas, hermano, son piedricaciones, donde van descalabrando a la gente y la van lastimando, la van hiriendo. Hermano, unción no es sinónimo de falta de respeto. No es lastimar a la gente, hermano, no es humillarlos.
es convencerlos con mansedumbre, con argumentos, con amor y con la ayuda del Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? Hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos. No es para teólogos, es para gente como tú y como yo, que hemos tenido una experiencia con Jesús y que Dios quiere utilizarte. Pero tienes que dejarte usar y tener fe. Y también tienes que estudiar la palabra de Dios. Y ya veremos en algún viernes adelante que hay herramientas para irnos preparando, estudiando, que nos serán de mucha utilidad. Pero hoy creo que esto puede ser una buena introducción para que veamos la responsabilidad que recae sobre nosotros. Pablo decía, y para esto, ¿quién es suficiente? Y en la misma epístola dice, pero nuestra competencia proviene de Dios. Para esto, ¿quién es suficiente? Yo no me siento suficiente, hermano, pero la suficiencia viene de Dios. Dios da la gracia, Dios da la ayuda, Dios da el respaldo y Dios quiere utilizarte. Varón, mujer, Dios quiere utilizarte en diferentes áreas, en diferentes actividades, pero es importante que entendamos la gran responsabilidad que recae sobre nosotros. Tenemos que darnos a entender y tenemos que transmitir un mensaje, no mi mensaje, el mensaje que Dios dio, el cual Dios respaldará para bendecir las vidas. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo juntos. Padre, te agradecemos, Señor, porque hemos podido estar reunidos, Señor, el día de hoy. Y te agradecemos por todo lo que hemos podido entender, aprender, estudiar. Queremos que tú nos sigas hablando. Queremos que nos des herramientas. Queremos que nos equipes, Señor, para que podamos servirte. Padre, nos miramos y vemos nuestras fragilidades, nuestra torpeza, nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades, Señor, nuestras carencias. Y Padre, yo soy el primero en levantar la mano, Señor, porque tú conoces, Señor, de dónde venimos. Padre, pero tú eres el que capacitas. Y yo te ruego que lo hagas en medio de nosotros. Que nos capacites, que nos ayudes, Señor. Que podamos ser instrumentos en tus manos. Que puedas darnos herramientas. Que puedas utilizarnos, Señor. Y a la par que nos das conocimiento, verdades, fundamentos, argumentos, a la par vayas moldeando nuestro corazón, Señor. Vayas moldeando nuestra vida para que haya, juntamente con el mensaje, un corazón humilde y quebrantado, que sea el portavoz de esa verdad que puede ser la diferencia para muchos. Tú hablas del conocimiento, de la doctrina, de las verdades, pero también hablas del carácter, Señor. Moldea nuestro carácter y permite que lo que prediquemos, lo prediquemos con nuestra vida y con nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, la unción, el respaldo, las ideas, y permítenos trazar de una forma correcta la palabra de verdad, ya sea predicando o enseñando, pero que podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.